Vamos a completar el tema de registro sanitario. Vamos a dar voz para los que están en el grupo para que puedan recalcar algunas intenciones que están en la documentación que nosotros tenemos a nivel Bolivia. Ya les cedo la palabra para que sigan. Ya, entonces, Sigan. gracias, doctora. Y quiero hablar acerca y pedirme disculpas, ¿no? Acerca de esa confusión que hubo de alimentos y Senasal. He buscado y he encontrado que la autoridad encargada de realizar los registros sanitarios correspondientes de todo tipo de medicamentos en Bolivia es la Agencia Estatal de Medicamentos y Salud, AGMED. Esta agencia tiene la capacidad de normar, regular, vigilar, controlar y promover el uso nacional de medicamentos a través de políticas que plantean dos grandes pilares: el Sistema Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y el Sistema Nacional Único de Suministro, sistema que de manera conjunta permiten alcanzar el objetivo general de la Política Nacional de Medicamentos, con la finalidad principal de precautelar la salud humana. El Estado trata de garantizar la calidad y acceso seguro a los medicamentos en Bolivia a través del registro sanitario de medicamentos, que consiste en el procedimiento por el cual un producto farmacéutico pasa por una estricta evaluación previa a su comercialización. Así también está sometida obligatoriamente al registro sanitario toda elaboración, fabricación, distribución, importación, exportación, venta y comercialización de medicamentos. Eso sería mi aclaración, doctora, de mi parte. Ok, jóvenes, entonces para que ustedes estudien, aparte de lo que hemos dado en la clase, necesario, tienen que entrar al link, ¿ya? Para poder verificar que hay un libro dedicado únicamente y exclusivamente al registro sanitario, ¿ya? Entonces, de esa forma nos damos cuenta que no es nomás a dar información, ¿no? Hay que saber detallar el registro sanitario, hay ahí, ¿no? Para diferentes tipos de situaciones. Tenemos unos alimentos, otros medicamentos, otros cosméticos, y ahí creo que siguen la exposición para que yo ceda la palabra. ¿Pueden seguir o ya lo habló? Pueden seguir en la exposición. Bueno, ¿qué productos se encuentran sujetos al registro sanitario de medicamentos en AGMED? El registro sanitario será obligado para toda aquella elaboración y fabricación de distribución e importación, exportación, venta y comercialización de los siguientes medicamentos. Medicamentos genéricos que son denominación común internacional DCI, medicamentos de marca comercial, medicamentos homeopáticos, productos de origen vegetal, animal o mineral que tengan propiedades medicinales con norma específica. Medicamentos especiales biológicos de norma específica, hemoderivados, diabéticos, odontológicos, radiofármacos, también vacunas y biológicos normativas específicas. También cosméticos que tienen una normativa específica, los dispositivos médicos, reactivos diagnósticos y laboratorio clínico y productos naturales tradicionales artesanales. Eso sería todo, doctora. Ok, entonces ya estamos por demás de evidenciando la verdadera información, que son los medicamentos sometidos a registro sanitario, ya que los da el AGMED. El AGMED, ya saben ustedes, es el brazo operativo de el Ministerio de Salud. Entonces, con esto ya queda por sentado, y si ustedes van a estudiar para el examen, entren al link de la regulación farmacéutica y ustedes van a tener la oportunidad de leer cómo se tramita,
¿Por qué dura 5 años? ¿Qué requisitos técnicos tenemos? ¿Cómo es el código que se le coloca? ¿Cuánto tiempo dura? ¿No? Para cosméticos, por ejemplo, es menos tiempo. Para medicamentos son 5 años, ¿no? Y lo que es en la parte de alimentos también es diferente, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio al otro grupo. Ya, el otro grupo es receta médica, que ya deben estar listas porque ya lo anuncié hace un momento, para que puedan subir su tema, ¿ya? Bueno, un documento importante dentro de lo que es el manejo del farmacéutico respecto a la dispensación es la receta, ¿no? Entonces vamos a dar curso a sus compañeras Fátima Rivas, Fabiola García, Murillo Aceituno, Calle Lisset, Toledo Yarlín, para que hagan la exposición de las recetas médicas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre la receta. Voy a comenzar yo, Mayerly Aceituno Murillo. La receta es el nexo de unión entre el médico y el paciente en el que se juega un rol muy importante el farmacéutico. La relación viene a ser que el médico prescribe, por eso también la receta se le denomina prescripción. Esto pasa al paciente, donde recurre al farmacéutico para su preparación y dispensación. Concepto de receta médica. De acuerdo a su definición, la receta médica es un documento normalizado a partir del cual los profesionales médicos prescriben una medicación al paciente. Dicho documento debe incluir los datos referentes a su administración, tales como el horario, la vía de administración, la dosis diaria, etc. Partes de una receta. Tenemos la sobreinscripción, que corresponde al nombre y a la dirección detallada del domicilio del paciente. En esta parte nunca debe faltar lo que es RP, que significa prepare según arte. Inscripción. Es el cuerpo de la receta. Detalla la forma, dosis, número de unidades y los componentes de la fórmula. Suscripción. Es en la que el médico indica el modo de preparación. Tenemos instrucción. En esta parte va destinada al paciente. En ella indica la forma en que se debe aplicar y la firma y fecha en la que se emitió la misma. Gracias. Bueno, a mí me toca exponer los tipos de receta, que son 5: venta o receta médica, receta archivada, receta magistral, la receta valorada y la receta cheque. Vamos a comenzar por la receta médica. Corresponde a las condiciones bajo receta a todas aquellas especialidades medicinales y medicamentos industriales que son susceptibles a los despachos de las prescripciones de medicamentos solo una vez. La receta archivada corresponde bajo la receta archivada a todas aquellas especialidades medicinales y medicamentos industriales constituidos por principios activos que son de acción sólidos que deben ser utilizados bajo rigurosa prescripción. La receta magistral es la fórmula magistral, consiste en la elaboración de acuerdo a una prescripción por un profesional habilitado de un medicamento a la medida del paciente para el uso y la duración limitada. La receta valorada se considera la receta valorada a todas aquellas de uso exclusivo para la prescripción de estupefacientes. La receta cheque se utiliza como medida para el control de la prescripción de la receta que contengan medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. Muy buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el artículo 45, que dice que la receta o la prescripción médica constituye el documento legal que avala la dispensación bajo prescripción facultativa. En este caso, la receta es el documento que actúa como garantía del doctor hacia el farmacéutico para la dispensación, aplicándose al tratamiento que sigue, ¿no?, el paciente por indicación médica, y se emitirá en un idioma
que debe ser legible. Y se puede decir que es prácticamente la mayoría de médicos desarrolla propia caligrafía, omitiendo o a veces agregando elementos que distorsionan su letra, a cambio de ganar pues velocidad al momento de tomar los apuntes o al momento de realizar la receta en la prescripción. Ahí podemos ver tipos de recetas, que hay una que está legible y la otra no. Y en el artículo 46 nos dice que las recetas, prescripciones e indicaciones hospitalarias de dispensación deberán contener los datos básicos de identificación del prescriptor del paciente y de los medicamentos de acuerdo a normas establecidas en el reglamento de la presente ley. Y ahí vemos que dice que tiene que estar, ¿no?, los datos, para empezar desde el logo de la clínica, del centro de salud, están los datos del paciente, del médico, las indicaciones, y todo eso va a ir en la base que presenta la receta, que es la inscripción, suscripción, instrucción y la firma y fe. Y una vez que cumple todos esos requisitos, debe tener la receta, recién el farmacéutico puede dispensar. Y es ahí donde asume frente al enfermo o al paciente el compromiso de la entrega, ¿no?, con plena conciencia profesional. Gracias. Buenas tardes, les voy a hablar sobre el artículo 47 y el artículo 48. Bueno, el artículo 47 dice que para la prescripción y dispensación de medicamentos, estupefacientes y psicotrópicos, se cumplirán los requisitos establecidos por leyes y reglamentos vigentes. El artículo 48 dice que se reconocen medicamentos de venta libre, los cuales serán específicamente definidos por la Comisión Farmacológica Nacional y aprobados por resolución secretarial. Gracias. Buenas tardes, hoy hablaremos un poco de interpretación de la receta. Como futuros farmacéuticos, al recibir una receta, lo primero que debemos hacer es realizar un estudio, ver si la receta tiene una redacción clara, si existe una compatibilidad en los medicamentos prescritos, ver también si no existe una sobredosis en las cantidades. En el caso de que no podamos comprender la receta, ya sea porque los médicos a veces tienen una letra fea, o porque no existe compatibilidad en todos los medicamentos que ha pedido el médico, lo que debemos hacer es dirigirnos con el médico para aclarar si es que él se ha equivocado al escribir. Claro, en este caso de que si estamos trabajando dentro de un área de salud, en un centro de salud. En el caso de que no estemos trabajando, debemos recurrir a la farmacopea y dispensar en las dosis mínimas. El médico debe saber o le deben enseñar a escribir en una receta, debe subrayar con 2 líneas debajo del medicamento cuando está prescribiendo un medicamento con altas dosis o no hay compatibilidad en todo lo que él está escribiendo. Técnica de la dispensación. El farmacéutico al dispensar asume un fuerte compromiso frente al enfermo. Debe cerciorarse de estar entregando el medicamento prescrito y en las dosis exactas, en un buen estado de conservación y presentación, y por si acaso aclararle algunas dudas que tenga el paciente. Al observar que el paciente viene con bastante frecuencia a comprar, ya sea purgantes, anticonceptivos, sedantes, antisépticos, los purgantes mayormente lo utilizan para bajar de peso. El farmacéutico puede frenar el uso inmoderado o abusivo que le están dando, ya que hoy en día se ve de todo que agarran hasta lo agarran, compran, dopan a las personas o las hacen dormir. Todos estos aspectos demuestran que el farmacéutico no es un simple comerciante del medicamento y no cualquier persona puede desarrollar la importante misión de la dispensación, ya que requiere demasiada responsabilidad. El farmacéutico no puede faltar en el área de salud, sin ella acarrearía numerosos problemas que van directamente en contra de la salud de la población. Gracias.
Hola, chicas, ¿terminó? Me quedé con sabor a poco. A ver, ¿quiénes pusieron? Hola. Todas las del grupo, doctora. A ver, Rivas, presente, expuso. Sí, doctora, presente, Rivas. ¿Qué expuso? A ver, cuénteme. Sobre los tipos de receta, de las recetas archivadas, de las recetas cheques. García Fabiola. Presente, doctora. También expuse. Ya, Murillo Aceituno, ¿cuál es tu nombre? Mayerly, doctora. Mayerly Mayerly. Aceituno Murillo. También Expuso, expuse. ¿no? Sí. Lisette Calle. Presente, doctora, igual les puse. Y Toledo. Presente. Ok. Bueno, vamos a entrar a un complemento de verdad que ustedes no me muestran, pues entonces yo me quedo con sabor a poco de lo que les puedo enseñar, pero vamos a mirar aquí. Dentro de lo que es la parte de la prescripción, en este caso, que es la receta, es un, como dijo su compañera, no es un documento, es un nexo que hay entre el paciente y entre el médico, el paciente y el farmacéutico, ¿no? Entonces, miren ustedes, estamos ante una situación interesante. Nosotros estamos en medio, está el paciente que nunca es paciente y está el farmacéutico, el médico y el paciente. En realidad nosotros estamos en medio de ambos, ¿ya? Y pues ustedes han escuchado las normativas de la receta. La receta nos dicen que hay recetas, los famosos medicamentos OTC que no me los han hablado. Esperé mucho de ellos. La receta bajo la forma de dispensación, psicotrópicos, estupefacientes y la receta médica que habla la ley del medicamento. Eso tienen que estudiar porque eso entrará al segundo parcial. Y yo voy a hacer referencia a los dos tipos de recetas en las cuales nosotros tenemos que tener en este caso la mayor precaución. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos respecto al movimiento de este tipo de medicamentos, ¿no? Medicamentos que afectan al sistema nervioso, ya lo vamos a ver, y que depende de su situación de movimiento para evitar un uso indiscriminado de ellos. Entonces, ustedes vayan leyendo un momentito, enseguida. Entonces, nosotros nos damos cuenta que aquellos principios activos que han sido seleccionados dentro de lo que es la parte de selección a nivel del Ministerio de Salud, para poderlos clasificar dentro de la forma de dispensación, están en este caso los que se dispensan con receta médica. Y dentro de ellos pues están este tipo de medicamentos que tienen principios activos que afectan directamente al sistema nervioso central. Entonces, al afectar al sistema nervioso central, de veras que tienen que tener especial cuidado por la dependencia, tolerancia y todo lo demás que pueda llegar a provocar este tipo de mal uso de estas moléculas. Entonces, cuando su empleo es adecuado, en este caso también, ¿no? Cuenta con una serie de reacciones adversas y dentro de la seguridad pública hay patologías que están catalogadas ya como frecuentes. Por lo tanto, este tipo de medicamentos también están incluidos en el INAME, que ya lo vamos a ver ahí. Entonces, estos medicamentos, tanto llamados psicotrópicos como estupefacientes, son denominaciones internacionales, en realidad son denominadas sustancias controladas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son vigiladas, son estrictamente fiscalizadas por el Ministerio de Salud por normativas vigentes. Nosotros vemos que para la dispensación de un psicotrópico y un estupefaciente estamos bajo el marco normativo de la Ley 1008. Lo mismo que puedes dispensar sin receta médica un clonazepam, un diazepam, lo mismo es en situación de marco normativo a lo que ocurre con el régimen de la coca, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ver
¿Qué es prescribir? Es una actividad del médico. Hay normativas, buenas prácticas de prescripción, hay buenas prácticas de dispensación. Ustedes conocen ya el término dispensar. Es una actividad con responsabilidad que realiza el farmacéutico, ¿no? Donde nosotros tenemos la oportunidad de dar un acompañamiento ya a lo que el médico ha prescrito o ha recetado. De esa forma, este acto de responsabilidad es donde nosotros, como respondiendo a la atención farmacéutica, tenemos que tener una vigilancia respecto a las reacciones y todo lo que pueda acontecer en el paciente. Psicotrópico, ustedes ya han visto en farmacología, es una sustancia, hemos visto desde que aparecen en el hombre primitivo, se da cuenta de que hay sustancias que afectan al sistema nervioso, siendo simplemente ellos de la naturaleza, y mucho más ahora que los preparan a nivel, en escala industrial y de manera sintética, ¿no? Son capaces de modificar de forma sustancial las actitudes mentales y físicas de los consumidores. No se olviden, actitudes mentales y físicas. Hacen una depresión del GABA. El GABA es un inhibidor, ya ustedes lo recuerdan un poco en farmacología, y por lo tanto hace una entrada de cloro a las neuronas y hiperpolariza esa membrana neuronal, y por lo tanto las personas se hacen refractarias a cualquier tipo de estímulo. Y de esa manera, personas que sufren estados de ansiedad, depresión y todo lo demás, donde tienen propiedades diferentes para poder tener percepción del tipo de situación que vive, alteraciones en el estado de ánimo, comportamiento. Entonces, estos medicamentos, desde que aparecieron, fueron maravillosos, por eso es que fueron usados y abusados, dice la historia, ¿no? Entonces, tenemos los estimulantes hipnóticos. Hipnóticos es provocar sueño, ansiolíticos para la ansiedad, y así cada una de las patologías, como ustedes han visto en farmacología, tienen sus fármacos específicos. Y el movimiento de este tipo de medicamentos en la farmacia se llama receta archivada, ¿no? Entonces, cuando nosotros recepcionamos una receta de este modelo, es de lógico que nos tenemos que quedar con la original y darle la copia al paciente. Problema diario que tenemos, el paciente no se quiere desprender de su receta porque el médico no hace una buena prescripción, donde colocaría los nombres de los medicamentos y al lado, en las indicaciones, la forma de la toma. Entonces, el paciente un poco reacio a esta actividad, pese a que llevamos bastante tiempo con esta vigilancia. Estupefaciente es lo mismo, solo que todos los componentes químicos provocan, en este caso, un poquito más de afectación en el sistema nervioso central, ¿no? Generan un estado de narcosis. Ya estamos hablando de un punto más de estrés, como les puedo decir, un poco más profundo en la disminución de las actividades del sistema nervioso, ya adormecimiento. Entonces nosotros vamos a ver que normalmente los estupefacientes se los utilizan de manera farmacológica para el tratamiento y control del dolor. Y ahí nosotros vemos, ¿no?, una serie de analgésicos que están sumados a los derivados opiáceos, ahí se convierten en narcóticos. Por ejemplo, los antitusígenos, que están catalogados dentro de esta categoría. Y bueno, todo estupefaciente, no se olviden, necesita para prescribirse con una receta valorada, a diferencia de la otra que se llamaba archivada. ¿Por qué valorada? Ya vamos a ver en este momento. Entonces, para una prescripción de psicotrópicos y dispensación, deberán, en este caso, hacer procedimientos normativos, ¿no? Entonces, yo, para justificar la dispensación, tengo que justificar mi compra, ¿no? Y ahí yo lo reflejo en una serie de libros para el control de movimientos de psicotrópicos. Tengo que hacer descargos de mis compras de manera trimestral. Cada 10, por ejemplo, enero, febrero, marzo, hasta el 10 de abril, yo tengo la oportunidad de presentar de los 3 meses mi movimiento, presentando la factura de compra con las recetas debidamente legales de descargo de esas compras que yo realicé. Y todo llevarlo bajo una documentación. Hago documentos por triplicado y estoy, por ejemplo, a mí mañana, de acuerdo al rol, me toca presentar mi movimiento de psicotrópicos y estupefacientes de enero, febrero y marzo. No los estoy presentando en abril, ¿no? Entonces, como ahora hay más farmacias, normalmente decía la normativa hasta el 10, pero ahora sacan un rol donde nos catalogan por abecedario, por números, por nombres o por cadenas, y ahí nosotros estamos cada 3 meses. Y cuando nos toca diciembre, las 3 gestiones
últimas, en enero, hasta el 10 de enero, según el rol, nosotros tenemos que presentar el descargo trimestral y anual de ese año correspondiente. En realidad estamos trabajando bastante, ¿no? Sobre este tipo de movimiento. No deja de ser un atraso porque tenemos que sacar fotocopia de la receta, fotocopia de la factura y estar pendiente para descargar todo lo que nosotros estamos dispensando con ellos. Los libros. En realidad, el libro de control de este tipo de sustancias que afectan al sistema han salido en forma de protocolos, ¿no? Son unos documentos que ya vienen impresos. Lo único que hacemos nosotros es rellenar. Todos los datos que ustedes ven aquí está en ese documento, ¿ya? También nosotros vamos a ver que respecto a, aquí ustedes van a ver, ¿no? Datos del producto y datos del movimiento, ¿ya? Concentración, presentación. Ustedes siempre, cuando el médico por alguna oportunidad no ponga concentración, siempre van a dispensar el de menor porcentaje. Y si el médico se olvidó poner presentación, ¿por cuánto? Siempre ustedes dan la caja con menor cantidad de medicamento. Laboratorio, origen y empresa. Y ahora nos están pidiendo el registro sanitario. Es obligatorio colocar el número de registro en cada apartado que hace situación de datos del producto. Entonces aquí también tenemos los datos del paciente. Nosotros nos recepcionamos la receta, nos llega, la numeramos de acuerdo al ingreso a nuestra farmacia y estas recetas obedecen al trimestre, ¿no? Tenemos diferentes tipos por ejemplo, los que vienen de los centros asistenciales particulares, de los públicos. Entonces nosotros tenemos que saber, por ejemplo, en los públicos vienen 3 copias, la original es para nosotros y las 2 copias quedan para ellos. Nombre del paciente, nombre del médico. Es de lógico que el médico tiene que tener todos sus datos que reflejen que él está autorizado con la matrícula profesional para, en este caso, ser acreedor de que está autorizado para esa situación de dispensación, ¿no? De prescripción, perdón. La receta médica queda archivada para el caso de medicamentos. Significa que ingresa al establecimiento farmacéutico, se le coloca un número y se le archiva hasta dar el reporte trimestral. El farmacéutico es el único encargado en todas las farmacias de llevar este tipo de control. Entonces nosotros vamos a ver que estos libros se llenan con letra legible, todos los datos que hay que llenar. Y en caso de que nosotros, por ejemplo, hay algunas farmacias que no están en zonas hospitalarias, entonces los estupefacientes no van por ese lado. Entonces nosotros directamente le colocamos sin existencia cuando no manejamos o sin movimiento cuando no tenemos recetas de descargo ni facturas de compra. Hasta no hace mucho el ministerio nos obligaba, ¿no? El Ministerio de Salud a tener un mínimo porque dentro del INAME están también reflejados los psicotrópicos. Entonces era de manera obligatoria que las farmacias todas tengan cierta cantidad de psicotrópicos para no manejar la situación del movimiento, ¿no? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que el no tener también psicotrópicos nos hace con una desventaja frente a las otras farmacias, ¿no? Porque también el simple hecho de adquirir con una factura ya nos hace la oportunidad de descargar con las recetas que llegan y de esa manera tenemos también una situación de clientela, ¿no? Respecto a ello. Entonces deben estar completamente al día estos libros de psicotrópicos, ya les indiqué, donde nosotros cada 3 meses reflejamos lo que ingresa con la factura y con egresa. En realidad es un CAR de ingresos y egresos, ingresos justificados con facturas y egresos justificados con las recetas. Por eso que la receta de los psicotrópicos se queda en la farmacia. Entonces, a veces, ¿no? Ahora ya la mayoría de las farmacias tienen sistema computarizado para la dispensación, entonces es importante también llenar los datos de manera adecuada para poder presentar a nivel trimestral. Aquí está este documento de este informe. Ahí nosotros vamos a ver, es un informe trimestral donde hacemos el movimiento de psicotrópicos, ¿ya? Existencia de acuerdo a la factura de compra y saldos que nosotros tenemos respecto a lo que vamos dispensando.
¿ya? Entonces acá la Jefatura Regional del CEDES, brazo articular del Ministerio de Salud, hace que ellos tengan encargado la vigilancia y la recepción de este tipo de documentos. El informe trimestral se presenta impostergablemente. Nosotros tenemos una fecha y sí o sí la respetamos. Y representamos trimestrales hasta el 10 de abril, 10 de julio, 10 de octubre, y el anual, que sería 1 hasta el 10 de enero siguiente en gestión, ¿no? Entonces, si yo acabo de presentar en enero toda la gestión de 2021 y empiezo ya las 2022, el 2022 la entregaría en enero 2023. Aquí nosotros tenemos los trimestrales también, un resumen de ellos está el informe anual, como les decía, ¿ya? Y de esa manera hacemos una presentación de todo ello ante el CEDES, ¿no? Que queda aquí en el primer anillo. Entonces nosotros nos asignan un día y nosotros presentamos este protocolo que ustedes lo han visto, ¿ya? En datos del medicamento, datos del médico y datos del paciente, ¿no? Ahí está, informes trimestrales y anuales, nombre del producto, denominación común internacional, registro sanitario, presentación y demás cosas en las cuales nosotros, cuánto ingresó en compra, cuánto ingresó en receta, destino o el paciente, y ponemos acá la cantidad final restando, o si no le hacemos movimientos, ponemos SM sin movimiento. Y si ingresó, también aquí podemos avisar cuántas ingresaron. Documentación y registro, ¿no? Para una adecuada administración de los psicotrópicos es muy importante que nosotros, aparte de saber el manejo, debemos tener la bibliografía correspondiente. En farmacias institucionales o farmacias privadas, nosotros tenemos que tener un archivador de recepción de la receta donde vamos recibiendo y vamos numerando. El archivador para informes trimestrales y anuales también, ¿no? 3 copias por cada semestre. Nosotros presentamos una al ministerio, 2, y nos quedamos con una de respaldo que indica que recibieron. Y archivador para ello, ¿no? Trimestral y anual, control de movimiento de psicotrópicos, esos son documentos en físico con los cuales nosotros nos quedamos para cualquier eventualidad. Ya sus compañeras hablaron, la prescripción de psicotrópicos está con las características de una receta. Vuelvo a repetir, vamos a hacer algunos énfasis en esta receta. Siempre los datos del médico en la parte superior de la receta, ¿ya? Y aquí está el nombre del psicotrópico. Es normal que el médico que estudió esto recete o prescriba un psicotrópico por receta. Y si son otros medicamentos que no manejan este tipo de movimiento, darlos en otra receta. Bueno, si así lo dan, esta receta debería tener al lado las indicaciones correspondientes que le da la oportunidad de que el paciente se quede con esa mitad de la receta para sus indicaciones correspondientes. Respecto a la concentración, es importante que el médico respete la concentración, ¿no? Tenemos de alprazolam, una benzodiazepina de 0.25, 0.50, 1 y ahora tenemos 2 miligramos. Aparte, tenemos muchas formas farmacéuticas sublinguales, XR. Entonces, si es genérico, el médico debe especificar, de acuerdo a la patología, la cinética que quiere, de rápida acción, de mediana acción. Ya eso él lo hace en base a características del paciente. La cantidad, ya les dije, ¿no? Como farmacéuticos estamos destinados a dispensar en caso de que diga una caja, tenemos caja por 10, por 20 y por 30. Si dice una caja, debería ir detallado por 20 comprimidos, por 30 comprimidos, ¿ya? Y se escribe en numeral y en literal. O sea que lo hago 20 en numeral y 20 en literal escrito para que yo no tenga inconvenientes de poder hacer alguna falsificación en la receta. ¿Ya? La cantidad y la fecha. Los medicamentos tienen, en este caso, prescritos, tienen una fecha de vencimiento en la cual el paciente ya no la puede adquirir. Entonces es necesario que el paciente, al tener una receta de este tipo, dé la oportunidad de poder adquirirla, ¿ya? En el tiempo previsto para evitarse problemas posteriores, ¿ya? La firma y sello del médico original, no nos sirve fotocopia, es la receta original, y los
todos los datos del paciente con su dirección y número de carnet de identidad. Prescripción de psicotrópicos, lo mismo, ahí está, vamos a ver, solamente puede prescribir los profesionales según la ley del medicamento, médicos, odontólogos y veterinarios. Dentro de la medicina están pues los médicos clínicos, los médicos ginecólogos, los médicos psiquiatras. Dentro de la situación, un médico psiquiatra pues maneja más de estos medicamentos, a diferencia de un médico ginecológico o un veterinario igual. Entonces, antes los médicos, cuando salió esta normativa, se sentían ellos la máxima expresión. ¿Por qué? Porque solo en nuestras manos está la prescripción, pero igual fueron vigilados, ¿no? Por eso nosotros presentamos sus recetas originales en el CEDES, y cuando ahí están mirando alguna alteración en la prescripción o en la dispensación, ellos toman normalmente cartas en el asunto, y de ahí que nosotros nos hemos dado cuenta ahora que incluso circulan recetas falsificadas, ¿ya? Y aquí los únicos responsables serían ellos, ¿no? Médicos, odontólogos o veterinarios. En caso de que estampen su firma, están atendiéndose a una consecuencia bien grave. Hay alguna gente que ya es adicta y pues hace sus visitas a los médicos, ¿ya? Y de esa manera a veces el médico se compromete, ¿no? En darle una atención personalizada. Imagínense cuánto les cuesta más su receta, su consulta, su receta, más su medicamento. Entonces al paciente le sale caro, ¿no? Entonces de esa forma se ha frenado un poco, aunque no nos olvidemos que el mercado negro también abundan todo lo que es contrabando, ¿no? Dispensación de psicotrópicos, aquí es solamente el regente farmacéutico el encargado de la dispensación, el que entrega, recepciona, busca, porque siempre les recalcaré que este tipo de medicamentos tienen que estar en un lugar bajo la llave, y la llave solamente la maneja la regente farmacéutico, ¿no? Entonces ella recepciona la receta, le pone un número correlativo de acuerdo a cómo están ingresando. En caso de que yo tenga dudas de la autenticidad de las recetas, siempre ocurre, solicito, puedo llamarlo al médico, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que la gente se trabaja con las imprentas y saca las recetas, ¿no? Incluso la firma ya viene como un sello escaneado, que a veces nosotros dudamos de ello. Entonces, es importante que para atender la dispensación, vuelvo a decir, cuando no tengan cantidades, es necesario manejar las cantidades mínimas y las concentraciones mínimas. Entonces, no vamos a ver que las recetas puedan ser más de 20 ya días de tratamiento. Nosotros acá, de verdad que les voy a decir la realidad, manejamos 30 días. Entonces los médicos no pueden dar uso continuo y dar una receta para que el paciente compre de enero a marzo, de abril a julio y así sucesivamente. O sea, por eso las recetas tienen una fecha en la cual dentro de ese mes solamente están válidas. Una vez pasa ese mes ya la receta no les sirve. Responsabilidad del farmacéutico, mirar todo esto, y del facultativo, velar por la tranquilidad en la dispensación a sus pacientes. Estupefacientes igual, ¿no? Estamos hablando de medicamentos que ya en este caso necesitan otro modelo de movimiento, ya no es necesariamente una receta archivada, necesitamos una receta valorada, ¿ya? Y bueno, acá no nos obligan a las farmacias que no estamos cerca de los centros asistenciales hospitalarios tener el movimiento de ellos. Lo mismo, hacemos informes trimestrales y anuales, manejamos registros, ¿ya? Y pues hacemos un informe aún no tengamos existencia, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ver si este medicamento tiene en su composición un estupefaciente, entonces pueden, ¿no? Hay mucho más, ¿no? Se darán cuenta que la autorización de compra de las materias primas igual, ¿no? Las industrias farmacéuticas tienen que demostrar cuánto entró de materia prima, cuántos comprimidos salen, o sea, un CARDEX de lo que ingresa en materia prima sobre lo que egresa de la misma. Lo mismo en los estupefacientes, todo bajo el mando de una persona autorizada, ¿ya? Y de esa manera nosotros vemos que las empresas, las industrias farmacéuticas también hacen un protocolo de requerimiento de este tipo de sustancias, ¿no? Igual
una resolución, un documento que esté debidamente autorizado, sellado, rubricado, foliado por el Ministerio de Salud. Ustedes cuando empiezan a hacer sus documentos, yo se los voy a mostrar aquí, los tengo. Ya vamos a encender mi cámara a ver si se puede ver. Ya, tengo aquí mi libro con un acta de apertura. Si lo ven, creo que vamos a, no sé cómo lo vamos a hacer, lo miran ahí, no se ve. No puedo cambiar lo que le pasó a mi cámara. Es la resolución administrativa pegada en uno de los lados del libro y un acta de apertura que en la ciudad de Santa Cruz, el día tanto, la Jefatura Regional de Farmacias y Laboratorios, dependiente del UDES, dice, en uso de sus atribuciones, procede a la apertura del libro de registro de psicotrópicos para tal farmacia de tal tiempo que es de propiedad de tal persona. Entonces aquí nosotros en este libro normalmente presentamos los descargos trimestrales y anuales de uno de psicotrópicos y uno de estupefacientes. Y además el formulario que les pasé por triplicado, ¿ya? Porque nosotros nos quedamos en poder de uno y ellos se quedan en poder de dos. Que llenamos todos estos requisitos que tienen aquí. Entonces, igual, cuando a ustedes les toque dispensar un estupefaciente, igual, ¿no? En este caso, el médico tiene que dar la oportunidad al paciente de que adquiera una receta médica valorada, que algunos hospitales ya manejan este tipo, ¿no? Hay una persona autorizada o tienen que ir al CEDES. Por ejemplo, si te dan morfina, vas al CEDES, le volvés a traer este tipo de protocolo de receta valorada, el médico te la llena y recién con ese documento que tienen datos importantes del paciente, del médico, ya se tiene que ir a la dispensación, ¿no? Y de esa manera, si nosotros no tenemos movimiento en ese mes, le colocamos sin movimiento y si no tenemos en existencia, colocamos sin existencia, ¿ya? Estamos hablando de movimientos de medicamentos muy especiales. Igual los estupefacientes tienen un movimiento trimestral cada 3 meses, igual que el del psicotrópico, y anual, igual que el del psicotrópico. Estos informes, igual, ¿no? La existencia hasta el 31 de diciembre y presentamos hasta el 10 de enero del siguiente año. Aquí está, y lo mismo, nombre comercial, nombre de denominación común internacional o genérico, concentración, presentación, datos del médico, datos del paciente, cantidad de ingreso, sumado lo que había con lo que ha ingresado nuevamente, o no hubo movimiento porque no hubo ninguna receta en observaciones o en este caso, si no tenemos movimiento ni existencia, le pasamos una raya y le ponemos sin existencia y llenamos los datos de este protocolo. Igual tenemos un archivador para autorizaciones de venta, archivador para recetas valoradas, diferente al de psicotrópicos, archivador para los informes trimestrales y anuales y un libro de control de movimiento de estupefacientes en este caso. Igual, ¿no? Los talonarios para la receta de estupefacientes se las compra en el ministerio. Creo que a veces cuesta más cara la receta que el mismo producto, ¿ya? Por eso es que se hace un poco burocrático el movimiento de este tipo de medicamentos, más de estupefacientes que el de psicotrópicos, ¿no? La prescripción y la dispensación de estupefacientes. Entonces el médico hace solicitud de compra de talonario. Entonces, los médicos, por ejemplo, oncólogos, los oncólogos clínicos, tienen ya la oportunidad de ellos de que se les dé un talonario y ellos responden por ese talonario, ¿ya? Entonces, esto una vez obtenida la orden de compra, el médico cuesta 20 bolivianos cada talonario o cada receta valorada y el médico tiene la oportunidad de cobrar al paciente, eso incluido al costo del medicamento, ¿no? Igual, nombres que llegan que hacen referencia a los datos del medicamento, no se olviden, incluso aquí ahora piden registro sanitario, datos del médico, un médico que no tiene matrícula profesional, no es médico, por más de que se ponga 10 mandiles blancos, y los datos del paciente. Miren los datos del paciente, jóvenes. ¿Ah? Entonces, domicilio, carnet de identidad, teléfono, lugar, fecha. Entonces, esos datos son muy verificados por el CEDES.
Y aquí nosotros tenemos que también el estupefaciente solo puede prescribir el médico, el odontólogo y el veterinario, y nadie más, y que esté autorizado por el ministerio, que nadie más puede hacer la prescripción. Y la dispensación solamente por el farmacéutico, demostrando que recibió la receta adecuada, ¿ya? Para hacer el verdadero movimiento. Entonces hay algunas adecuaciones en la dispensación de estupefacientes, no entregar a personas menores de 18 años, ¿ya? Igualmente, ¿no? Con estimaciones de tiempo, tienen una dura 5 días de la fecha de prescripción, aquellos que no tienen la autorización de los farmacéuticos responsables del CEDES, que son los encargados de hacer este movimiento, igual no servirán, y no será válido cuando se observe alguna alteración, en la enmienda, ¿no? O algún borrón que nosotros podamos hacer de alteración. Y la dispensación, ahí está, entra la receta valorada, el farmacéutico recepciona, numera y hace la documentación correspondiente y la dispensación correspondiente. Igual, es lógico que tiene que tener cantidades mínimas, concentraciones mínimas si el médico no es tan explícito. Infracciones. Miren aquí. Esto es lo que quiero que se aprendan de memoria porque nosotros tenemos que respetar la normativa, ¿no? Entonces, la parte de infracción y control de este tipo de sustancias están sancionadas de acuerdo a la gravedad del caso. No se olvide que primero somos personas y después somos profesionales, ¿ya? Entonces, hay multas pecuniarias, dice, ¿no? Por incumplimiento de deberes formales equivalentes a 500 bolivianos si la presentación fuera hasta 10 días después. ¿Qué pasa si yo no declaro hasta 10 días después de mi presentación de mis informes? Tengo que pagar multa. Ahora lo han hecho diferente esto, creo que la multa es más. Multa por incumplimiento de deberes formales equivalentes a 1000 si la presentación fuera efectuada después de los 20 días y así sucesivamente va aumentando a medida que pasa el tiempo por incumplimiento de presentar este tipo de información que hace cada farmacia de su movimiento, ¿no? Incumplimiento de deberes formales a 5.000 bolivianos si no se realizó el informe en un mes. Imagínense, es harta plata por no hacer esa presentación. Ahora aquí, el régimen de la coca es el que nos hace como marco normativo, ¿ya? El propietario, regente o empleado de la droguería, farmacia o local de comercio autorizado para la venta de estos tipos de medicamentos. Entonces, vamos a ver que el propietario tiene la oportunidad, si es primera vez, clausura del establecimiento por el término de 6 meses y 2.000 a 4.000 días de multa. Se hace en base a las UFB que se gana en la farmacia. Estamos hablando también de 1 año de suspensión si fuera profesional. El regente, miren, el propietario, el regente pueden suspender el ejercicio profesional igual de manera definitiva y a 1.000 a 2.000 días de multa según la UFB que se gana. El empleado dependiente igual, ¿no? Aquí nadie se salva, ¿no? Aquí está el regente, está el dueño, está el empleado. En caso de reincidencia, vamos a ver que el propietario igual se le quita definitivamente el registro de la farmacia. Al propietario profesional, al propietario no profesional, presidio de 2 a 5 años, clausura definitiva, al regente, presidio de 2 a 5 años y inhabilitación definitiva del ejercicio profesional, y al empleado dependiente igual, ¿no? Presidio de 2 a 5 años. Ahí está, jóvenes, esa es la finalidad que nosotros tenemos en la universidad, aprender que hay normativas y que estas normativas se las tienen que cumplir, porque si no, estamos infringiendo el marco normativo que tiene sanciones bastante fuertes, ¿no? Por la característica de lo que representan el uso inadecuado de este tipo de medicamentos. Entonces, igual, inventarios y registros. Nosotros al manejar este tipo de documentación estamos sometidos, ¿no? A vigilancia. Entonces yo tengo que estar, como dicen los stop, siempre lista, ¿no? Viene el CEDES, me dice, ¿cuántos alprazolam tenés aquí demostrados que vendiste? 7. ¿Y cuántos eran? 43. A ver, 43 menos 7. Entonces ellos tienen que coincidir lo físico con lo que está escrito en los registros que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la situación de
cometer o omitir una norma, ¿no? Entonces tenemos, como les digo, cárcel y perdemos nuestra profesión, nuestra forma de vida, ¿ya? Que es la que nos da de comer, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, chicos? Entonces ya estamos con este grupo. Vamos a mirar el examen. Estaba mirando. No tenemos para fecha 26. Vamos a quedar aquí. Ya son un tema y dos que hemos aclarado para no ir de manera muy rápida porque estamos nomás dentro de los niveles de avance. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna duda? No, doctora.